Ok, chicos, vamos a ver los últimos dos temas que nos quedaron pendientes. Ahora vamos a hablar de la cultura mexica o azteca, también conocida. Fueron miembros de un pueblo que dominó el centro y el sur del actual México, en Mesoamérica desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. Y que es famoso por haber establecido un vasto imperio altamente organizado destruido por los conquistadores españoles y sus aliados tlaxcaltecas. El nombre de Azteca proviene de un lugar mítico llamado Aztlán. Más tarde se autodenominaron mexicas, principalmente formados por toltecas que después de su caída entre el siglo X y XI emigraron de Tula en oleadas e inundaron la meseta central de México, alrededor del lago de Texcoco. Debido a su tardía aparición en el lugar, los aztecas mexicas se vieron obligados a ocupar la zona pantanosa situada al oeste del lago. La única tierra seca que ocupaban eran los islotes del lago de Texcoco, rodeados de ciénagas. Eran un pueblo pobre y atrasado y fueron mal recibidos por los habitantes de los señoríos de origen tolteca, ya establecidos en el Valle de México, quienes les cobraron altos impuestos. Ya sentados, los aztecas estuvieron por varias décadas bajo el dominio del pueblo, su señorío de Azcapotzalco, al que servían como soldados a sueldo, pero después de varios años ya habían asimilado la cultura de los pueblos avanzados del valle y se habían convertido en un eficiente poder militar. Atacaron y derrotaron entonces a Azcapotzalco y se transformaron en uno de los señoríos más fuertes de la región. Los aztecas establecieron organizaciones civiles y militares superiores y en 1325 fundaron la ciudad de Tenochtitlan, ubicada en la actual Ciudad de México, capital del país. La Confederación Azteca. Los aztecas mexicas establecieron alianzas militares con otros grupos, logrando un imperio que se extendiera desde México Central hasta la actual frontera con Guatemala. A principios del siglo XV, Tenochtitlan gobernaba conjuntamente con las ciudades del estado de Texcoco y Tlacopan, más tarde conocida como Tacuba, bajo la denominación de la Triple Alianza. En un periodo de más de 100 años, los aztecas lograron el poder total y aunque las demás ciudades, estados continuaron llamándose reinos, se convirtieron en menos títulos honoríficos. Al final del reinado de Moctezuma II, en 1520, se había establecido 38 provincias tributarias, pero algunos pueblos buscaban su independencia. Estas divisiones y conflictos internos en el seno del Imperio Azteca facilitaron su derrota frente a Cortés en 1521, ya que muchos pueblos se aliaron con los españoles, además de los problemas internos que contribuyeron a su caída. El emperador Moctezuma había dado una bienvenida pacífica a Cortés y lo instaló junto a sus capitanes en el mejor palacio. Es posible que la interpretación de antiguos presagios sobre el regreso del dios Quetzalcóatl indujera a Moctezuma a confundirlo con Cortés. Estaba dividida en tres clases: esclavos, plebeyos y nobles. Un dato curioso es que dicen, se comenta que realmente la muerte de Moctezuma fue gracias a que Cortés lo asesinó, porque cuando ya los descubrieron e iban tras de ellos, prefirieron adelantarse en la atacada. Ahora, los dioses regían la vida diaria. Huitzilopochtli, deidad del sol. Coyolxauhqui, diosa de la luna, que según la mitología azteca era asesinada por su hermano, el dios del sol. Tlaloc, dios de la lluvia. También utilizaban un sistema de calendario que había desarrollado los antiguos mayas.
Tenían 365 días divididos en 18 meses de 20 días, a los que se añadían 5 días huecos que se creían que eran aciagos y traían mala suerte. A la llegada de los españoles, los mexicas mantenían relaciones de tensión con los zempoaltecas y los tlaxcaltecas, a los que les tenían sometidos y les imponían fuertes cargas tributarias. Esta situación fue aprovechada por los recién llegados en 1519, que rápidamente establecieron alianzas con ellos para derrotarlos. En el centro de la ciudad estaba el recinto sagrado formado por decenas de templos y palacios, entre los que destacaba el Templo Mayor, dedicado a Tlaloc, dios de la lluvia, y a Huitzilopochtli, dios del sol, a quienes los aztecas consideraban su protector.
Bueno, vamos al siguiente tema, conquista y colonización. El nacimiento de un nuevo régimen de producción entre los pueblos europeos, el capitalismo impulsó vigorosamente la producción industrial y por consiguiente la necesidad de contar con zonas abastecedoras de materia prima y de mercado cada vez más amplios. En principio, las naciones ubicadas ventajosamente sobre el Mediterráneo fueron las que se beneficiaron de esa posición, pero con el cierre de las rutas comerciales impuestos por los turcos otomanos, la importancia de los países mediterráneos decayó y fueron los pueblos situados en la costa atlántica los que tuvieron la posibilidad de buscar nuevas rutas que pudieran conectar a Oriente, de tal manera que tuvieron que ser precisamente países como Portugal, España, Francia, Holanda e Inglaterra los que aprovecharon su estrategia posición geográfica e intentaron llegar a la India. Siguieron diversas rutas, unos como los portugueses navegando hacia el sur, otros como España viajando hacia el occidente y otros dirigiendo sus expediciones por los mares del norte. Todo esto sin imaginar que grandes civilizaciones florecían del otro lado del océano. Ahora, hablemos del descubrimiento de América y la conquista de México hacia el Nuevo Mundo. Cristóbal Colón. Un hombre inquieto y bastante misterioso, iba de un a otro reino buscando apoyo y medios para hallar una ruta más corta para llegar a Asia. Su proyecto se basaba en un error de cálculo que le permitiera suponer un itinerario más corto hacia China y Japón. La reina Isabel quedó seducida por la llamada de un nuevo mundo para España y el cristianismo y dio financiamiento para que Colón emprendiera su aventura, que se llevaron a cabo en barcos pequeños con pocos hombres y escasos medios. En el primer viaje se descubrió la isla de Guanahini, que recibió el nombre de San Salvador en las Bahamas el 12 de octubre de 1492. En los siguientes viajes, Colón fue recorriendo distintas zonas del Caribe. Desde 1508 se había recorrido las costas de Yucatán. Ahora estamos hablando de la colonización de México. Diego Velázquez, advertido acerca de la existencia de una desconocida cultura, envió una expedición al mando de Hernán Cortés en la misión de explorar y rescatar a los españoles que pudieran hallarse cautivos en aquellas regiones. El 18 de febrero de 1519, Hernán Cortés sale de la isla de Cuba al frente de una armada integrada por 11 naves. Trae consigo poco más de 600 hombres, 16 caballos, 32 ballestas, 10 cañones de bronce y algunas otras piezas de artillería de corto calibre. Vienen con él varios hombres que llegarían a ser famosos en la nueva conquista del Nuevo Mundo. Entre ellos está Pedro de Alvarado, a quien los aztecas habrían de apodar Tonatiuh, el Sol, por su gran presencia y lo rubio subido de su cabellera. Al pasar por las costas de Yucatán, Cortés recoge a Jerónimo de Aguilar, que se había quedado allí como consecuencia de un naufragio y que había aprendido la lengua maya con fluidez. Haciendo un énfasis, recuerden que primero Cristóbal Colón fue el que llegó a las tierras americanas y de ahí seguidos fue Hernán Cortés y toda su tripulación. Más adelante, frente a la desembocadura del río Grijalva, recibe Cortés 20 esclavas indígenas, una de las cuales la célebre Malinche desempeñaba un papel importante en la conquista. La Malinche hablaba la lengua maya y la azteca o náhuatl,
Gracias a la presencia simultánea de Jerónimo de Aguilar, este a su vez sirviéndose del maya, traduciría lo dicho a la Malinche y se dirigía directamente en la lengua azteca a los enviados y emisarios de Moctezuma. Los conquistadores llegaron a la Ciudad de México, Tenochtitlan, y se entrevistaron con Moctezuma, que los recibe como huéspedes. Desde un principio, el señor de los aztecas había creído que se trataba del retorno de Quetzalcóatl, un rey tolteca traicionado, en el cual juró vengarse y regresar por el Mar del Este, y le dio presentes de plata y oro. La estancia de los hombres de Castilla como huéspedes en la capital tuvo un final violento. Cortés había tenido que ausentarse para combatir a Pánfilo de Narváez, quien venía a quitarle el mandado por órdenes del gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, ya que no lo había autorizado a Hernán Cortés esa expedición. Al partir Cortés, Pedro de Alvarado quedó al mando de la ciudad de Tenochtitlan y, queriéndose anotar un triunfo, atacó por traición a los aztecas. Cuando Hernán Cortés regresa después de vencer a Narváez, tiene que hacer frente a la indignación de los aztecas. Decide entonces escapar de la ciudad. En su huida pierde a más de la mitad de sus hombres, así como todos sus tesoros que se había apoderado. Esta derrota sufrida por los conquistadores al huir de la ciudad rumbo al poniente por Calzada de Tacuba se conoce con el nombre de la Noche Triste, del 30 de julio de 1520. Se dice que Hernán Cortés se detuvo en medio de la huida y llorar debajo de un árbol, y que Pedro de Alvarado cayó en una zanja rompiéndose una pierna. Los españoles marchaban en busca de auxilio con sus aliados tlaxcaltecas. Y no es sino hasta casi un año después, o sea, el 30 de mayo de 1521, cuando pueden dar principio al asedio formal a México Tenochtitlan. Para eso se encuentran en Cortés más de 80,000 soldados tlaxcaltecas y refuerza sus propias tropas españolas con la llegada de varias otras expediciones a Veracruz. Los aztecas llamaron a los españoles popolcas, bárbaros. Ixtlilxóchitl, un jefe indígena que se alió a los españoles y fue quien verdaderamente dirigió este sitio de Tenochtitlan, ya que resulta inexplicable que una gran ciudad, con las complicadas condiciones de su disposición, hubiera podido ser férreamente cercada por 600 o 700 europeos. A no ser por la colaboración de numerosos ejércitos del jefe indígena Ixtlilxóchitl, que por tal razón debe ser considerado el verdadero conquistador de la gran capital mexica, aunque solo lo haya hecho para entregárselos a los españoles de Cortés. Cuauhtémoc es escogido como gobernante supremo, ya que, muerto Moctezuma, víctima de una gran pérdida dirigida a los conquistadores, y su sucesor, el príncipe Cuitláhuac, también había fallecido víctima de la epidemia de viruela que era traída por los españoles. Durante el reinado de Cuauhtémoc, que sería el último emperador azteca, por fin, casi después de 80 días de sitio, un 13 de agosto de 1521, cae la Ciudad de México, Tenochtitlan, y es hecho prisionero el joven Cuauhtémoc, que más tarde sería torturado y muerto en la actual región de Chiapas en otra expedición de Cortés. Se dice que el agua del lago de Texcoco estaba totalmente pintada de rojo. La ciudad quedó devastada. El periodo llamado colonial empieza del siglo XVI, cuando los españoles, al mandato de Hernán Cortés, conquistaron la antigua México Tenochtitlan para fundar la Nueva España. También se conoce con el nombre de virreinato, gobernador por un representante del rey de España, que tenía el título de virrey. Cambios durante la colonia. La religión católica ganó nuevos importantes territorios, cambió el lenguaje, la traza de las ciudades, las manifestaciones de culturas y artísticas, se inició el mestizaje o sincretismo, es decir, la mezcla de los conquistadores y los conquistados.
combinación que definió el carácter actual que tienen hoy todas las naciones latinas o hispanoamericanas. Dos tipos de denominación española, la conquista militar y la conquista espiritual. Y después de adentrarse es en cómo fue el establecimiento de las ciudades españolas, cuál la situación de los naturales, cómo estaba constituido y cuál era el funcionamiento del gobierno colonial, la importancia de las autoridades eclesiásticas, las nuevas formas de moral y también el terror que inspiró el Santo Oficio, todo ello sin olvidar, por supuesto, los estratos de castas de los que estaba compuesta la sociedad colonial. Las castas en las colonias se estableció un sistema de linaje de razas según su color de piel y la mezcla de razas de la que era resultado en la cúspide de esta pirámide racial estaban los españoles peninsulares, los que habían nacido en España. El siguiente nivel de rango inferior eran los blancos, hijos de los españoles, pero ya nacidos en América, llamados criollos. El tercer elemento lo componían las castas, es decir, la mezcla de indios blancos, negros y sus respectivos descendientes, aunque las castas formaban una jerarquía racial que coincidía con escalas económicas y sociales y la clasificación de castas no era oficial y existía prohibición legal para la celebración de matrimonios entre representantes de distintos estratos. Y con la colonización de México damos fin a lo que es el tema que habíamos iniciado la clase pasada y damos fin a lo que es la materia de historia. Bueno chicos, con eso terminamos. Cualquier duda que tengan me pueden comunicar a lo que es el WhatsApp y el examen ya está en la plataforma. Este puede ser hecho a mano, pueden hacerlo en su libreta, pueden imprimirlo, pueden contestarlo a computadora y tienen hasta el día miércoles para poder entregarlo.